Hoy tenemos un invitado muy especial, me refiero al pastor Rudy Tineo. Él es el pastor del conjunto de iglesias que se encuentra en esta ciudad de Mao, a quien les damos la bienvenida. Pastor, bienvenido a su programa, La Esperanza de Jesús. Gracias por invitarnos y un saludo para todas las personas que en este momento están mirando este canal para escuchar estos temas que se están presentando. Vemos con agrado, pastor, cómo en estos últimos años ha ido desapareciendo lo que se conoce como el escepticismo religioso, y vemos cuántas personas hoy en día se están acercando a las iglesias, están buscando de Dios, de manera que pienso que es un paso positivo que está dando nuestra sociedad en medio de los tantos problemas que embargan nuestro mundo, tanta violencia, tanta delincuencia. Sin embargo, hay muchas personas que se están acercando a Dios a través de las diferentes iglesias, y por eso nos sentimos contentos de que esto esté sucediendo. Bueno, una de las razones por las cuales las personas se están acercando más es porque están viendo la realidad de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. El hecho de que la gente esté comprobando, esté observando y esté palpando la realidad de una sociedad en la cual nosotros nos encontramos, entonces la persona ha llegado a comprender que es la verdad y que ellos deben buscar esa verdad cada día de su vida. Por eso más personas se integran cada día al conocimiento de la palabra de Dios, y entonces eso le hace que la persona tenga mayores capacidades para poder mirar lo que es la realidad en este mundo. Pienso que lo que es nuestro eslogan del programa, se han estado dando cuenta de que ciertamente la esperanza de este mundo, de la sociedad, es Jesús, de manera que eso nos proporciona gran alegría y nos motiva a seguir llevando, como siempre, a través de este medio, un mensaje de amor, de unidad y esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que las personas estén ejerciendo fe en Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hay un texto, Pastor Yatil, quien nos acompaña en este segmento de este diálogo bíblico, que encontramos en la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 1, que queremos compartir con cada uno de nuestros amigos televidentes. Sabes que al preguntarle a las personas, ¿tú tienes fe? Por lo general, todos dicen que tienen fe. Sin embargo, vamos a ver cómo define el apóstol San Pablo en esta declaración que encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 1. ¿Qué nos dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, pienso que a la luz de este texto podría haber entonces una diferencia en cuanto a la fe que muchas personas dicen tener a lo que significa realmente tener fe. Es que la fe no es una palabra. Correcto. Es una acción, es una entrega del individuo. Por eso la gente pronuncia las palabras fe. Yo tengo fe, yo creo. Pero cuando llega el momento de la acción, entonces la persona desaparece, no hace lo que debería hacer en ese momento. Sí. Yo siempre he dicho que la palabra fe es una palabra muy pequeñita, solamente 2 letras, pero su significado, pastor, ¿verdad?, es muy amplio porque abarca lo que es la confianza en Dios, correcto, la obediencia y otros puntos muy importantes. Haces mención de algo muy importante, la obediencia. Si decimos tener fe en Dios, esto debe de verse a través de la obediencia a la palabra de Dios. Hay un texto más que quisiera que veamos en esta oportunidad, que encontramos en la misma carta de Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 6. En esta ocasión, Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 6, que nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que no podemos acercarnos a Dios, no podemos pretender seguir a Dios y sin tener fe y sin obedecerle. Porque sin fe, dice este texto, pastor, es imposible agradar a Dios. No hay crecimiento, no hay desarrollo, correcto, no hay fundamento. Si la persona no se desarrolla en la fe, entonces, porque eso dice, nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad. Entonces, si una persona solamente tiene la idea, las palabras, pero no llega a la realidad a vivirlo, que debe ser el término, cada persona que pronuncia tener fe, que él cree que tiene fe, entonces debe vivir esa fe, o sea, manifestar esa fe
cada momento de la vida. Hay personas que dicen, bueno, que no sé cómo puedo, yo siento que mi fe es tan pequeña, yo quisiera tener fe como tal personaje, y muchas veces hacen mención de algún personaje bíblico. ¿Qué podríamos decirle entonces a este tipo de personas para que su fe pueda crecer? Bueno, es que ese personaje pasó por una historia, ha pasado por una cantidad de experiencia vivida en base a la fe. O sea, la fe no es un asunto que tú lo tienes en un momento y ya lo lograste, ya has podido realizarlo, no. La fe es un asunto que se va creciendo, que se va desarrollando, que va teniendo vivencia en las personas. Cada momento, cada encuentro con Dios, cada experiencia, cada problema que surge, entonces la manera como él resuelve ese problema le llega a tener la experiencia, y esa experiencia se va acumulando, y entonces la gente dice, yo quisiera ser como esa persona. Correcto. Pero lo que quiere es la fama de esa persona, pero no por donde has transitado esa persona. Muy bien. La palabra de Dios, Jesús, dice que el Señor nos pide fe como un granito de mostaza, es decir, que el Señor nos pide que comencemos con una fe pequeñita, pero también la palabra de Dios dice que cómo crece, cómo sigue la fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, que yo puedo tener una fe chiquitita, como un granito de mostaza, pero estudiando la palabra de Dios y, como dice el pastor, con vivencias prácticas en mi diario vivir, pues esa fe va a ir creciendo, ¿verdad? Quizás han estado procurando ver su fe crecer sin ir a la palabra de Dios, escuchando otras cosas, leyendo otro tipo de material. Así que el secreto, como dice la compañera Yatil, la fe viene al oír la palabra de Dios, y como dice usted, pastor, a través de la vivencia. Cuando llegan los problemas, las dificultades, es cuando realmente se muestra si tenemos fe. O sea, por eso el apóstol Pablo decía, sin fe, la fe es buena, pero tiene que ir unida a las obras. A las obras. Sí. Si eso no funciona, entonces no va a haber un desarrollo en el individuo. Hay muchas personas por ahí que tú lo ves en la calle que tienen fe. O sea, él dice creer que tiene fe. Pero cuando llega el momento de desarrollarse en las obras, en el trabajo, en la actividad que tiene, entonces no aparece esa fe. Entonces viene la duda, se deja conmover por la actividad que está viendo. Y entonces, cuando él no puede hacerle frente a esa obra, entonces tú ves que decae, dice, mi fe es pequeña. Correcto. No puedo, se entrega, él mismo se da por vencido. Se ha dicho que el oro se purifica en el fuego. Así que nuestra fe va a crecer cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las dificultades, y nosotros entonces nos asimos del poder de Dios, nos acercamos a Él, entonces nuestra fe va a crecer. ¿Sabe, pastor? Hablando de fe, hay en las Sagradas Escrituras un sinnúmero, muchos personajes que en determinados momentos tuvieron que ejercitar su fe. Y en esta oportunidad quisiéramos referirnos a el rey Josafat. Lo describe el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, que él tuvo que enfrentar una dificultad. Su fe se vio a prueba. Y quiero que compartamos con nuestros amigos televidentes esta declaración que aparece en Segunda Crónicas, en el capítulo 20, versículo desde el 1 hasta el 3, que nos dice: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué decir de esta declaración, pastor, de esta actitud de Josafat? Cuando vio el problema, le dijeron: oye, contra ti viene una gran multitud que no se puede contar, son como la arena del mar. Pues algo interesante dice ese texto que queremos compartir con nuestros amigos. Una de las partes importantes que encontramos allí es que tenemos que ver el cuadro que hay allí, el aspecto histórico que estamos. Él era rey. ¿Cierto? Ok, todo el mando de Judá, de Jerusalén, estaba en sus manos. Él era responsable al pueblo. Sin embargo, como rey, no toma la actitud de dirigirse como rey ante sus enemigos que venían, que eran las otras comunidades
vecinas que se habían unido, tanto los moabitas, para venir en guerra contra ellos. Josafat, como rey, podía tomar decisiones y revisar cuántos militares tenía, cuántas armas tenía para hacer frente, qué tiempo le quedaba para armar la batalla, para hacer todo eso. Sin embargo, encontramos una palabra clave: se humilló. En otras palabras, esa palabra lo que quiere decir, él reconoció que como hombre no tenía poder para hacerle frente a una situación que se le estaba presentando. Y dice ese texto que y Josafat tuvo temor. Okay. Y ese temor lo hizo entonces humillarse ante Dios, ¿cierto? Podríamos traducir la palabra temor, no solo de miedo, Cierto. sino reconocer que él como hombre no tenía la capacidad suficiente de militares, de armas, para hacerle frente a los enemigos. Entonces, él al tener eso, tenía además los conocimientos de que el único que podía ayudarle en una situación tal era Jehová. Por eso entonces él acude a Jehová. O sea, su temor es que él se humilla delante de Dios. En otras palabras, él corre para donde está Dios, a los brazos de a Dios, buscar a Dios, a consultar a Dios, a demandar de Dios sobre una situación fuerte, peligrosa, que tenía, que era salvar su pueblo. Claro, es importante esto que usted hace mención, y hoy en día hay muchas personas, pastor y amigos televidentes, que cuando se ven ante la adversidad no actúan como lo hizo Josafat, que sintió temor pero corrió hacia Dios. ¿Cuántos gobernantes tenemos ahora que en vez de humillarse, en vez de reconocer que como hombres tienen ciertas limitaciones, entonces acuden a sus almas, se elevan? Ellos se dan la honra y comienzan entonces a destruir al pueblo. En vez de buscar a Dios, en vez de buscar la mejor manera posible de salvar a su pueblo, lo que hace es que ellos entonces, por su forma de ser, buscando su renombre, podríamos decir, lo hacen. ¿Qué pasaría hoy en día si nuestros gobernantes en cualquier país del mundo se humillaran a Jehová? Como dice allí, que él se humilló, que él tuvo el temor, que él buscó a Jehová y que entonces él convocó a Jehová en ayuno y en oración. Cierto, y no solamente ayunó él, sino que convocó a todo el pueblo, ¿verdad? Para que ayunaran, buscaran a Dios en oración. ¿Qué te parece a ti? De un rey, de un presidente, él no tuvo vergüenza de decirles al pueblo: vamos a ayunar, vamos a buscar a Jehová porque yo no tengo la solución. La solución de este problema lo tiene Jehová. Pero tú encuentras cuántas personas dirigiendo, aún en un municipio, aún en una provincia, en un país, en una nación, no se humillan. O sea, no reconocen el paso fundamental que deben dar, sino que ellos, en vez de humillarse, ¿qué es lo que hacen? Se elevan. Por ejemplo, recuerda el caso de Saddam Hussein. Desafió a los Estados Unidos. Sin embargo, no tenía ningún poder. Si este hombre se hubiese humillado y le hubiese pedido perdón quizá a los mismos Estados Unidos y le dice: yo no puedo hacer resistencia, yo me he equivocado, estuviera vivo. Cierto. Tuviera su familia, su pueblo no hubiese sido destruido. Y eso pasaba con Josafat. Ahora, la diferencia de ello es que aquel se orgulleció y desafió a los Estados Unidos. El caso de Josafat no. Se humilló. Se humilló. Sí, en otras palabras dice: yo no soy el único que puedo salvar a este pueblo. Esta es una nación que no es mía, es tuya, Jehová. Por lo tanto, corre donde Él para decirle: necesitamos que tú como Dios. Y es lo que nosotros vemos en algunos textos que aparecen, por ejemplo, en el versículo 6. Vamos a ver el versículo 6 entonces, para comentarlo más adelante. Pedimos al señor director, por favor, nos ayude en esto. Segunda de Crónicas, también nuestros amigos televidentes en sus hogares pueden buscar en las Sagradas Escrituras el libro de Crónicas en el capítulo 20 y a partir del versículo 3, pero ahora vamos a ver el verso 6 que dice lo siguiente. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Algo interesante que vemos acá. Ajá. Es que él pone sus ojos, su vista hacia Dios. Él pudo haber dicho: bueno, déjame buscar ayuda en otros reyes para que vengan en mi auxilio. Más bien dice este texto que él volvió su vista
al Dios de los cielos. ¿No eres tú el Dios que está en los cielos? Y otra cosa interesante, dice él, que rige todos los reinos de la tierra. Qué interesante ver. O sea, Dios tiene dominio sobre todo lo que sucede en nuestra tierra, ¿cierto? Y la parte bonita allí es que reconoce que Dios tiene el dominio absoluto del mundo. Correcto, correcto. Y si lo tiene del mundo, entonces a Él lo va a defender. ¿Cierto? Por eso nosotros encontramos el texto que quisiéramos compartir más adelante. Qué interesante, por ejemplo, el versículo 12 del mismo capítulo que estamos estudiando, cómo él entonces acude a Jehová, o sea, esa confianza, esa fe, esa dedicación que él tiene para el Señor. Vamos a ver un detallito que se nos escapa acá del versículo 6. En la última parte dice, en tu mano está el poder y la fuerza. O sea que él reconoció que Dios era todopoderoso. Sí, pero ahí él está desafiando a Dios. O sea, él está diciendo, le estaba comprometiendo. Si yo soy tu nación, si nosotros somos tu pueblo, y los enemigos vienen detrás de nosotros, quieren acabar con nosotros, y tú eres nuestro Dios, entonces en tu mano está el poder. Es que él está reclamando una promesa que ya Dios había hecho. Claro. Si oyeres atentamente mi voz y guarda mis mandamientos, yo estaré contigo. Así claro. Es que Josafat está haciendo uso de la fe, Jesús Tejada. Sí, y de la promesa que ya Dios le había hecho. Qué bueno, qué interesante cuando uno tiene el conocimiento de alguien que tiene poder. Cierto. Y él acude a ese poder y él desafía a Dios entonces diciendo, oye, este pueblo es tuyo, tú tienes el poder, ¿qué va a hacer? En tu mano está el poder y la fuerza. Okay. Y lo lindo de caso, que Dios no tiene poder, Dios es poder. Amén. Y no poder, no todopoderoso. Todopoderoso. Pues vamos a acudir. Cierto, vamos a ver entonces el texto que Pastor hace mención de Segunda Crónicas en el capítulo 20, el versículo 12. Señor director, por favor, nos ayuda. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Reconoce a Dios como todopoderoso, pero dice, bueno, en nosotros no hay fuerza. O sea que él reconoce que la solución al problema que él estaba atravesando en ese momento, solamente Dios. Sí, hay algo interesante allí que nos puedes ayudar mucho a nosotros hoy. Cuando tú no sabes qué hacer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, Señor, yo no sé qué hacer, porque la situación en la que yo me encuentro, la situación en la que estoy afrontando, el problema por el cual estoy pasando, o pasa mi familia, o pasa esto, yo no sé qué hacer. Ahora él nos está dando un ejemplo. ¿Dónde podemos nosotros ir? ¿A dónde acudir? Él dice que no tenía más fuerza y que acudió ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces, para mí, en cualquier circunstancia, en cualquier momento en que un ser humano se encuentra, si acudes a Dios, Dios le va a dar la victoria. Quizás en este momento estamos hablando a alguien que está atravesando, pastor, por una situación quizás similar, si que no igual, sabe qué hacer. Parecida, quizás alguna enfermedad, alguna necesidad económica, problemas en el hogar. Pienso que sería interesante que tomáramos la decisión que tomó Josafat en aquella ocasión, ¿cierto? Es un ejemplo muy hermoso para nosotros y que podemos compartir hoy con todas las personas que están viendo este programa. Nuestro propósito de hoy es que tú puedas también mirar a Jehová como el único que puede solucionar tu situación, tu problema. Nosotros no lo conocemos. No sabemos qué es la situación que tú estás atravesando, por dónde estás pasando en estos momentos. Pero unas cosas sí podemos decirte. Jehová puede ayudarte, puede librarte de esa situación, puede darte paz y puede darte fuerza para seguir adelante. Ahora, tú necesitas tener fe para acudir al Señor. Por eso acude al Señor hoy y permite que tu fe pueda crecer. Ya en la parte final, Pastor, Yatil y amigos televidentes de este diálogo bíblico que hemos estado compartiendo acerca de la fe, pienso que sería interesante, o es interesante, que veamos la respuesta de Dios a esa súplica, no solamente de Josafat, sino de todo el pueblo. Y en la última parte del versículo 15, pues allí la encontramos. Allí dice entonces, no temáis ni os amedrentéis ante esta gran multitud,
porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Ese es un paso que nos da a nosotros gusto, que nos da fuerza, que nos da paz. Saber que tenemos a alguien que nos va a resolver nuestro problema. Cierto. Ahora, cuando tú ves que Dios te resuelve ese problema, también ves que tu fe aumenta. Esto funciona. Es el desarrollo, es el crecimiento de tu fe. Esto funciona. Qué lindo cuando tú tienes. Por eso hoy no tengas miedo de buscar a Jehová, de ir al Señor y de decirle cuál es tu problema, quiénes te agobian, dónde está tu situación. Porque yo entiendo que Él es capaz de derrotar a cualquier enemigo que te esté o que quiera hacerte daño. Busca de esa paz. Ya en la última parte acá queremos cerrar este diálogo bíblico haciendo referencia a la primera parte del versículo 17, lo que fue la respuesta de Dios a través del profeta. Y dice Dios a través del profeta: no tendréis que pelear en esta ocasión, apostaos, quedad quietos y ved la salvación que es del Señor, o que el Señor os dará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ejercer fe como lo hizo Únicamente lo único que tenemos es que poner nuestros problemas en la mano de ¿quién? En las manos de Dios. Y dejar que Él actúe, que Él haga, que Él dirija. Que porque Él sea Dios. allí Josafat no tuvo que hacer nada. Dios le dijo: ok, está bien, quédate allí. En esta ocasión tú verás lo que va a pasar ahora. Mira, ellos van a subir por tal lugar. Así que lo vamos a esperar allí. Pero mira, ve a ese lugar para que tú lo veas todos amontonados. Y cuando el rey fue, todos aquellos hombres habían perecido. ¿Dónde estaban los enemigos de Josafat? Habían huido los que quedaron vivos y los demás habían muerto. Allí tuvo la victoria sin tener que agarrar un alma. Solamente tuvo que humillarse delante de y Dios, reconocer la grandeza de un Dios que también hoy nos dirige a cada uno de nosotros. Quizás hay alguien en esta oportunidad enfrentando dificultades, que al igual que Josafat no sabe qué hacer. La respuesta ha venido de Dios en esta oportunidad. Humillaos, reconoced que Jehová es Dios y que está dispuesto a obrar en nuestro favor. Finalmente, damos las gracias al pastor por haber compartido con nosotros en esta ocasión. Gracias también a todos nuestros amigos televidentes por seguirnos en cada presentación de este su espacio, La Esperanza es Jesús. Pastor, esperamos... Gracias a ustedes por invitarnos y a los amigos televidentes por permitirnos llegar a sus hogares en este día y poder compartir este momento con ustedes. Que el Señor le bendiga. Será pues hasta la próxima. Bendiciones para todos.